en mi hermoso Istmo de Tehuantepec, Muxe es como aquí en México, homosexual. Gaby pertenece al tercer género reconocido desde la época prehispánica en la región del Istmo de Tehuantepec. La sangre zapoteca y mije corren por sus venas. Es originaria de Paso Real, Saravia, uno de los poblados más antiguos del Istmo de Oaxaca. Portar este atuendo la hace caminar orgullosa por las calles de la Merced. Para Gaby, ser muxe es un honor, algo muy normal desde su niñez, cuando hacía pastelitos de lodo o vestía las botellas de vidrio con vestidos y enaguas. En su pueblo natal, ninguna muxe sufre discriminación. Realmente nacer en el Istmo de Tehuantepec es una bendición, somos bien recibidas, somos una bendición, somos queridos por papá y mamá, por hermanos ni se diga. Yo tengo un hermano que se ponía muy celoso de mis noviecitos. En Paso Real de Saravia no sufren discriminación, sufren pobreza, por lo que desde pequeñas aprenden a dibujar, a hacer botanas o banquetes para bodas. Otras como Gaby aprenden a coser y bordar, lo que se ha convertido en un hobby. Vas a creer que vendo ropa, de verdad. Tengo mis 2 máquinas, tengo mi bastidor, tengo mis cosas, tengo toda la herramienta. Si a la 1 de la mañana se me quita el sueño, a la 1 me paro y me pongo a hacer una enagua. Estoy lleno de telas y lleno de enaguas. Tengo enaguas que ni siquiera he estrenado, pero sigo haciendo. ¿Cómo aprendiste a coser las rabonas, a coser las enaguas, los refajos, los siculares? ¿Cómo lo aprendí? Con hambre. 2 hambres. De comer y de salir adelante. Eso es lo que me orillaron a ser inmensamente feliz a mis 57 años hoy día. Hace más de 40 años llegó a la Ciudad de México para superarse y tener un mejor futuro. Sin embargo, sufrió la discriminación que en su pueblo nunca sintió. Cuando yo vine a México, en mi pueblo no era discriminada, pero aquí en México sí me fue muy duro, muy difícil. Muy difícil porque la gente de aquí no cree ni conoce las culturas. Mucho menos a los indígenas, aunque ellos sean indígenas también. Se instaló en el corazón de la capital, en un barrio que no es nada fácil de sobrellevar, pero donde es respetada. Atiende y es dueña de un puesto de herbolaria en la Merced. Hay marihuana para la riuma, cocaína para la diabetes, un baño de asiento para hemorroides. ¿Qué te doy, amigo? Además realiza limpias, lectura de cartas y de mano. Vende veladoras y aguas de todo tipo para el negocio y la buena suerte. Usted la puede reconocer porque asiste a su negocio los 365 días del año con huipil y en aguas de colores encendidos. A sus 57 años, la picardía la caracteriza y siempre tiene una sonrisa para los clientes y vecinos. Mucha gente tal vez me puede mal mirar y maldecir si quieres, pero el 80 me apoya, el 90 está conmigo y el 100 que es mi madre, con eso es más que una bendición. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias. ¡Cómprenme algo, no he comido!